Buenos días, hermanos. Jueves 3 de septiembre. Memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. San Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el rostro del Señor y permanecía en la contemplación de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro. El mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Señor bendice al hombre justo. Todos. El Señor bendice al hombre justo. El Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo sentó sobre los ríos. Todos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, el que no jura en falso. Todos. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Este es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado
y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en su palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y antes de continuar la reflexión, invoquemos al Espíritu Santo de la manera que lo hacemos en los cenáculos familiares. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gracias, hermanos, y realmente tenemos unas lecturas en el día de hoy que son un principio a lo que realmente vivimos hoy día, tú y yo y tú. Así que vayamos directamente a estas lecturas. Quiero recordarle que si no se ha suscrito al canal, se suscriba al canal debajo del nombre de Efraín Rodríguez Ortiz. Le da la campanita para seguir todos los diferentes avisos. Recuerde que aquí a las 7:30 de la noche enviamos los cenáculos en vivo de diferentes partes de los Estados Unidos, de la zona triestatal de Nueva York, de New Jersey y de Connecticut. Así que no se los pierda a las 7:30 de la noche. También se transmite por Facebook bajo la página Movimiento Sacerdotal Mariano USA Española. Así que vayamos a la primera lectura, donde Pablo nos habla a nosotros de una manera tan diferente, donde realmente nosotros nos quedamos. Los otros días estaba ese conflicto donde yo soy de este, yo soy del otro, pero hoy día nuestro Pablo nos habla de una manera tan diferente, donde nos dice que los criterios de este mundo
que se hagan ignorantes para realmente tener la sabiduría. Y la sabiduría de este mundo, si la vemos hoy día, la podemos ver, mire, ponga las noticias y usted tiene que tener estómago para escuchar las diferentes cosas que por ahí nos bombardean a todos nosotros. Vemos cómo Pablo así de esa manera nos explica que para Dios estas son cosas que son vanas, cosas que no tienen sentido. Pero vemos cómo también en esta lectura para Dios es importante su Hijo. Y su Hijo se hace amigo nuestro porque de esa misma manera, al Él rescatarnos a nosotros, hacernos hermanos, coherederos del reino de los cielos, ya no tenemos que estar pensando en Pablo, en Pedro, en Apolo, sino que somos de ese Cristo que realmente a través de esa verdadera, sincera sabiduría de Dios, de Cristo, nos hace que seamos apreciados por el mismo Dios, porque seguimos la enseñanza de su Hijo. En el día de hoy en el Salmo vemos y escuchamos donde, y si leemos, vamos a leer porque dice: del Señor es la tierra y lo que ella tiene. Él la creó. El orbe todo y los que en él habitan. O sea, que los buenos, los malos, los asesinos, los que no son asesinos, todo lo que hay aquí le pertenece al Señor. Escuchemos: pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Dios creó este lugar que nosotros podemos respirar a través del oxígeno que nos proveen. Si usted tomó un poquito de biología, nosotros exhalamos el dióxido de carbono y las plantas reciben y es como nosotros nos convertimos en ese reciclar y recibimos el oxígeno de las plantas. Es algo precioso. Dios hace todo perfecto. Por eso cuando usted ve algo hoy día que están tratando de que vamos a salvar esto, vamos a salvar lo otro, mire, todo tiene un botón de hacer reset. Y entonces hoy día vemos como en la política, y lo podemos ver en California, sencillo, el Green Deal, ¿verdad? Y todas estas leyes que pasan, las pasan con dinero para el aborto y todo lo demás. Lo que hay que ver es la destrocidad que hicieron sobre tantos millones y millones de abortos en el 2019. Entonces vemos cómo realmente hoy día están sin luz. ¿Por qué? Porque las aspas no están generando la luz. Vemos cómo esa sabiduría de los que son de aquí de la tierra son vanas, son que realmente no aceptan que sin Dios no podemos estar ni un segundo y confiando en Él. Y entonces confían más en los seres humanos. El día de hoy vemos como un carpintero prácticamente, porque esa es la profesión de nuestro Señor Jesucristo, y le dice a los pescadores: miren, vamos a echar para allá adentro que vamos a pescar. Una de las cosas que vemos es que el Señor va por encima de todo aquello que la gente puede pensar que es posible o no es posible. Es algo que se va más allá
te invita a que tú seas realmente ese ser humano que te acerques al Señor. Y Él lo hace de una manera que es única, porque su estilo es en contra de todo lo que se conoce en este mundo. Él es carpintero, al mediodía se pesca de noche y le dicen, vámonos a pescar. Vemos cómo los milagros que el Señor utiliza para de esa misma seguir pescando, porque él lo que estaba era pescando, y no son los peces, sino él estaba pescando a esos apóstoles, y ahí le cayeron prácticamente 4 apóstoles, los 2 hermanos Juan, los hijos de Zebedeo, y Simón y su hermano Andrés. Vimos cómo en ese momento el Señor utiliza eso y realmente hace el gancho y agarra a Pedro, el pez grande. El pez grande era Pedro y lo engancha. Pero vemos cómo la humildad de Pedro y reconocer que es pecador se tira al suelo y dice, no, yo no merezco estar cerca de ti, soy un pecador. Pero el Señor, después de escucharlos, los invita a ellos y dejan todo y siguen a Cristo. Es triste como hoy día, por todos estos movimientos que están sucediendo del Black Lives Matter, y lo digo de esa manera porque quiero hacer un videito corto sobre un sacerdote en la homilía quiso hacer una oración prácticamente con estas peticiones de estos pensamientos marxistas. Y así es como comienza todo, así como comienza la Revolución Francesa. Mire, yo le voy a recomendar que no te la cuenten. Asimismo, es el profesor Ravasi, un sacerdote que nos habla de historia y cómo es apologética en la historia y cómo es que realmente estos movimientos que estamos viendo cerca de nosotros tratan de cambiar, y ya hoy lo vi, quiero traerlo en un videito corto, y es algo triste. Jesús lo hizo diferente y comenzó diferente. Sigamos a Jesús, y esos que están hablando cosas que no tienen sentido, sigamos a Jesús. Oremos por ellos para que realmente tengan una conversión, pero están metiéndose más adentro que lo de adentro. Triste. Hablemos un poco del Papa en el día de hoy, San Gregorio Magno, 540 al 604. Nació en Roma hacia el año 540. Desempeñó primero diversos cargos públicos y llegó luego a ser prefecto de la urbe. Más tarde se dedicó a la vida monástica. Fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. El día 3 de septiembre del año 590 fue elegido papa, para el cargo que ejerció como verdadero pastor en su modo de gobernar, en la ayuda que brindó a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe. Tiene escritas muchas obras sobre teología moral y dogmática. Murió el día 12 de marzo del año 604. Y vemos como en el día de hoy pues recordamos el día que él se hizo papa. Increíble, pero así de esa manera y hermosa es nuestra iglesia. Gracias, hermanos, una vez más. Recordándoles, si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, dele a la campanita, compártalo con más personas y vamos a hacerle saber a más personas que existimos. Gracias, Luis Román. Vean ese canal de Luis Román en YouTube. Realmente es increíble. También lo recomiendo.
Gracias una vez más, que Dios los bendiga y que María Santísima los lleve al cielo. Amén.